Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte. Cada semana revivimos los combates, las máquinas y las decisiones que definieron la Segunda Guerra Mundial. Si te apasionan las historias que cambiaron la historia, este es tu lugar. 14 de febrero de 1943. Isla Salomón. El lápiz tembló apenas sobre el papel. Un aviador naval japonés, agotado tras una misión de combate, escribía en su bitácora palabras que, si su comandante en Rabaul las hubiera leído, lo habrían llevado a un tribunal militar. El nuevo caza americano no es lo que nos dijeron, no es inferior, es algo más allá de nuestra comprensión. Aquel día, entre columnas de humo y el rugido de motores sobre Guadalcanal, los pilotos japoneses se enfrentaron por primera vez a un enemigo desconocido, el F-4 Corsair. Lo que para los estadounidenses sería recordado como la masacre de San Valentín, fue para Japón el inicio de una pesadilla aérea. 12 Corsair del escuadrón VMF-124 acompañaban bombarderos Liberator cuando los cazas japoneses se lanzaron al ataque. El cielo se convirtió en un torbellino de fuego. 2 Corsair cayeron, junto con varios aparatos aliados, pero las pérdidas japonesas fueron igualmente duras. Aquel enfrentamiento, aunque tácticamente inconcluso, marcó el principio del fin de la supremacía del Zero, el avión que había hecho temblar al Pacífico. Los japoneses no lo sabían, pero ese encuentro fue el acto inaugural de una transformación que pulverizaría su orgullo. Los mismos pilotos que habían conquistado los cielos desde Pearl Harbor hasta Singapur pronto volarían misiones sin retorno, en aviones obsoletos, intentando detener una avalancha industrial que no podían comprender. Durante 2 años, los Zeros habían dominado el cielo con arrogancia divina. En Pearl Harbor, destruyeron 188 aviones estadounidenses, perdiendo apenas 9. En Filipinas, en una sola semana, afirmaron haber derribado más de 500 aparatos aliados. La proporción de bajas parecía milagrosa. 10-1, 20-1. Era más que propaganda, era realidad. El legendario as Hiroyoshi Nishizawa escribió a su hermano en febrero de 1943. El Zero es un arma perfecta, como la espada de un samurái. Los americanos fabrican camiones voladores, pesados, sin alma. Nosotros somos uno con nuestras máquinas. Y por un tiempo, tenía razón. El Ace M-20 podía girar más cerrado, volar más lejos y ascender más rápido que cualquier caza estadounidense de 1941. Podía escoltar bombarderos a casi 3.000 kilómetros y subir a 4.500 metros en poco más de 5 minutos. Los pilotos lo describían como una extensión del cuerpo. Pero aquella confianza comenzó a resquebrajarse tras Midway. Japón perdió no solo 4 portaaviones, sino a más de 110 de sus pilotos más experimentados. Cada uno de ellos tenía más de 1.000 horas de vuelo, y cada pérdida era irreemplazable. Los reemplazos apenas sumaban 150 horas de entrenamiento. Mientras tanto, informes preocupantes llegaban desde el frente. Los nuevos cazas estadounidenses resistían impactos imposibles. El F-6F Hellcat y ahora este desconocido Corsair parecían hechos de acero. Los pilotos japoneses disparaban cientos de proyectiles y los veían seguir volando, ilesos. El 14 de febrero de 1943, cuando los primeros Corsair se alzaron sobre Guadalcanal, nadie imaginó que estaban presenciando el principio de una revolución. Su motor Pratt Whitney R. 2800 Double Wasp rugía con más de 2.000 caballos de fuerza, el doble que el motor del Zero. Aquella potencia bruta cambiaría las reglas del combate aéreo. El Zero, con sus alas finas y su estructura liviana, había sido diseñado para girar, no para resistir. El Corsair era todo lo contrario. Un monstruo de metal capaz de zambullirse desde gran altura a más de 700 kilómetros por hora sin perder el control. El Zero, en cambio, se volvía ingobernable por encima de 560. Los informes japoneses tras el primer encuentro eran desconcertantes. El enemigo utiliza un avión con alas curvadas hacia abajo. Tiene una velocidad ascendente y descendente que excede nuestras estimaciones. Nuestras tácticas de giro cerrado resultan ineficaces. En abril de 1943, la realidad se hizo imposible de negar. En la operación Igo, el almirante Yamamoto lanzó más de 200 aviones contra las posiciones aliadas en Guadalcanal. Los Corsair y Hellcat salieron a recibirlos.
El resultado fue un desastre. 39 aviones japoneses derribados por apenas una docena de pérdidas aliadas. El mito del cero empezaba a resquebrajarse, y con él, la moral de toda una generación de aviadores. El propio Asaburo Sakai, uno de los más respetados, recordaría años después: empezamos la guerra convencidos de que éramos invencibles. Pero el enemigo aprendió más rápido. Un día descubrimos que éramos nosotros quienes volábamos en el pasado. Lo que los ingenieros japoneses descubrieron poco después terminó de derrumbar su orgullo. En mayo de 1943, examinaron restos de aviones estadounidenses derribados y se quedaron horrorizados. El Corsair estaba blindado como un tanque. Su cabina protegía al piloto con placas de acero y cristal antibalas de casi 4 centímetros. Sus depósitos de combustible se sellaban solos cuando eran perforados. El Cero, por el contrario, no tenía blindaje. Su estructura de aluminio ligero y su tanque sin protección lo convertían en una antorcha en cuanto recibía un impacto. Para los japoneses, la maniobrabilidad valía más que la seguridad. Pero en 1943, aquella filosofía empezaba a parecer suicida. El Corsair no solo era más rápido y resistente, también era más letal. Montaba 6 ametralladoras Browning de 12, 7 milímetros, capaces de lanzar una lluvia de fuego devastadora. Cada bala tenía 8 veces más energía que las del Cero. En cuestión de segundos, un Corsair podía destrozar un caza enemigo antes de que éste completara una maniobra evasiva. Y, sobre todo, Estados Unidos podía fabricar miles de ellos. Los informes de inteligencia japonesa lo describieron como una pesadilla industrial. El enemigo produce estos aparatos en cantidades inimaginables. Su industria no conoce límites. Mientras Mitsubishi y Nakajima luchaban por construir unos 10.000 ceros durante toda la guerra, solo la fábrica Chancevot ya había fabricado casi 5.000 Corsair. Goodyear y Brewster añadían miles más. Cada mes, los estadounidenses producían más cazas que Japón en todo un año. A mediados de 1943, el equilibrio en el Pacífico había cambiado para siempre. Los pilotos japoneses aún volaban con valentía, pero ahora enfrentaban una avalancha de acero, potencia y entrenamiento que ninguna hazaña individual podía detener. En cada enfrentamiento, los Corsair aplicaban una táctica que los Cero no podían contrarrestar: boom and zoom. Ataque en picado desde gran altitud, ráfaga letal, ascenso inmediato. Nunca entrar en un giro, nunca igualar velocidad. Los japoneses intentaban seguirlos, pero el Corsair desaparecía hacia el cielo, dejando solo el silbido que le valió su apodo: la muerte silbante. En el aire, los samuráis del imperio habían encontrado a un enemigo que no luchaba con honor individual, sino con pura ingeniería y matemática industrial. Era el principio del fin. Pero incluso mientras el Corsair dominaba el cielo, la mente japonesa no se rindió. En hangares ocultos de Yokosuka y Nagoya, ingenieros trabajaban en proyectos desesperados: el Raiden, el Shaidenkai y el temido Kika, un prototipo a reacción inspirado en el Me-262 alemán. Cada modelo prometía recuperar la ventaja, pero todos llegaban tarde, en cantidades ridículas o con fallas fatales. Mientras tanto, los estadounidenses afinaban su maquinaria industrial. A finales de 1943, ya no se trataba solo de fabricar aviones, se trataba de fabricar la victoria misma. Las cadenas de montaje en Connecticut, Ohio y California funcionaban las 24 horas. Hombres, mujeres y hasta adolescentes trabajaban como una colmena, produciendo un Corsair cada 2 horas, un Hellcat cada hora y media. Para los japoneses, aquello era una realidad inimaginable. Un informe interceptado por los aliados a finales de ese año lo decía todo. Nuestra nación no puede seguir el ritmo del enemigo. Lo que para ellos es rutina, para nosotros es sacrificio. Los pilotos japoneses aún volaban con orgullo, pero cada misión se parecía más a una sentencia. El veterano Tetsuzo Iwamoto describió la situación con amargura: el enemigo ya no teme a nuestros ceros. Vuelan más rápido, más alto, y no retroceden. Cada día regresan más, y nosotros menos. La psicología del combate aéreo había cambiado. En 1941, el Cero dominaba por la sorpresa. Los pilotos aliados temían enfrentarlo. Incluso, los informes de inteligencia lo describían como un fantasma invulnerable.
Pero en 1944, los papeles se invirtieron. Ahora eran los japoneses los que observaban en silencio, mientras los Hellcat y Corsair patrullaban con superioridad absoluta. La guerra aérea se había convertido en una cacería. El Corsair no solo sobrevivía, prosperaba en condiciones que el Zero no podía soportar. En los atolones del Pacífico, los mecánicos estadounidenses lo apodaron el azote azul. Su fuselaje podía ser reparado con rapidez. Su tren de aterrizaje plegable permitía operar en portaaviones o pistas improvisadas. Y su gigantesco motor soportaba impactos que habrían hecho explotar cualquier otro avión. La diferencia más grande, sin embargo, era humana. Estados Unidos entrenaba a sus pilotos durante más de 500 horas antes de enviarlos al combate. Japón, en 1944, apenas podía ofrecer 100. Los veteranos, agotados y sin reemplazos, veían morir a sus camaradas jóvenes antes de completar su primera misión. El comandante Minoru Genda, uno de los planificadores de Pearl Harbor, lo admitiría con pesar tras la guerra. Ganamos la primera mitad con experiencia. Perdimos la segunda por falta de hombres. Aún así, el Corsair tuvo que ganarse su reputación. No era un avión fácil. Su tren de aterrizaje largo y su nariz descomunal hacían casi imposible ver la pista al aterrizar. Los primeros pilotos lo llamaban la viuda del portaaviones. Pero quienes sobrevivían a sus primeras misiones sabían que volaban la mejor máquina del Pacífico. El capitán Kenneth Walsh, as del UMF-124, resumió el sentimiento. Cuando un Corsair se lanzaba en picado, el cielo temblaba. Sabías que el enemigo no tenía nada igual. En cada combate, los números confirmaban la supremacía. Por cada Corsair derribado, caían más de 10 aviones japoneses. En las Filipinas, el ratio llegó a 12-1. En Okinawa, alcanzó el 14-1. En 1945, mientras Japón lanzaba a sus últimos pilotos en misiones suicidas, los Corsair y Hellcat volaban con total dominio, escoltando bombarderos 29 sobre Tokio. Y allí, en el crepúsculo del imperio, ocurrió algo impensable. Los ingenieros japoneses capturaron un Corsair casi intacto, derribado por fuego antiaéreo. Lo examinaron con asombro y resignación. Su estructura, su motor, su sistema hidráulico, todo les resultaba tan avanzado como alienígena. El ingeniero jefe del arsenal de Yokosuka escribió: "No podemos fabricar algo así, no con nuestra industria, no con nuestros materiales. Este avión pertenece a otra era". Esa frase marcó el final de una ilusión nacional. Por primera vez, los técnicos del imperio aceptaban que su mito tecnológico, el del guerrero que compensa con espíritu, lo que carece en acero, ya no tenía lugar en el mundo moderno. El Corsair no venció solo por ser más rápido o más fuerte. Venció porque simbolizaba el poder de un país que había aprendido de sus derrotas. Cada error en el Pacífico se convertía en un nuevo diseño. Cada pérdida en una mejora de producción. El Zero, en cambio, permaneció prisionero de su propio éxito. Nadie en Japón se atrevió a cuestionar sus defectos hasta que fue demasiado tarde. El resultado fue trágico. En 1945, el aire sobre Okinawa se llenó de fuego y desesperación. Cientos de pilotos japoneses se lanzaban en ataques kamikaze contra flotas enteras. El Corsair se convirtió entonces en un cazador de sombras, interceptando suicidas antes de que alcanzaran los barcos. Fue una guerra sin gloria, donde la valentía dejó de tener sentido. El almirante estadounidense John S. Thatch, creador de la famosa Thatch Weave, observó con tristeza el cambio. Ya no luchábamos contra hombres, sino contra un destino que no podían aceptar. Para los pilotos del Corsair, cada victoria pesaba más. Sabían que el enemigo ya no peleaba por ganar, sino por morir con honor. Y sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad, muchos sintieron respeto. El teniente Ira C. Kepford, as del VF-17, Jolly Rogers, escribiría en su diario: "Nunca olvidaré la ferocidad de aquellos hombres. Eran enemigos, pero también eran lo que yo podría haber sido si hubiera nacido en otro lugar". En agosto de 1945, mientras las bombas atómicas borraban Hiroshima y Nagasaki,
el Corsair seguía volando. Había sobrevivido a toda una generación de cazas. Cuando Japón firmó la rendición, algunos Corsair aún patrullaban sobre el Pacífico, rugiendo con la misma potencia con la que habían comenzado la guerra. Años después, durante la ocupación, un grupo de ingenieros japoneses fue invitado a Estados Unidos para observar las líneas de montaje de aviones. Uno de ellos, veterano del equipo del Zero, se detuvo frente a un Corsair recién pintado y dijo en voz baja: «Ahora entiendo. No perdimos contra un avión, perdimos contra una idea. Esa idea era la de la fiabilidad. El Corsair no necesitaba ser perfecto en cada vuelo, solo necesitaba funcionar siempre. Mientras el Zero dependía del genio individual del piloto, el Corsair dependía de una nación entera sincronizada detrás de cada tornillo. El contraste era tan profundo que incluso los antiguos enemigos lo reconocieron. En 1950, cuando estalló la Guerra de Corea, los japoneses vieron algo asombroso. El Corsair seguía en servicio, enfrentando a los Mi-15 a reacción y realizando ataques sobre el terreno. Había pasado una década y aún seguía siendo útil. El Zero, en cambio, se había convertido en una reliquia, apenas recordado por los museos. Ese hecho, que un avión de hélice de 1942 siguiera luchando en 1950, fue la prueba definitiva de su superioridad. Los ingenieros japoneses lo admitieron sin reservas. Nunca construimos algo que pudiera durar así. Y ahí reside la lección más poderosa de toda esta historia. En la guerra, la innovación técnica puede nacer del orgullo, pero la verdadera fuerza viene de la adaptación. El imperio japonés quiso ganar con espíritu. Estados Unidos decidió ganar con aprendizaje. El resultado fue un avión que no solo cambió batallas, sino que transformó la forma de concebir la guerra aérea. Hoy, el Corsair es recordado no por sus victorias, sino por lo que simboliza, el punto exacto donde la ingeniería venció al mito. Y si alguna vez escuchas un rugido lejano, recuerda que ese sonido, aquel silbido que estremeció el Pacífico, aún lleva consigo el eco de una época donde el acero y el sacrificio se midieron cara a cara en el cielo. Y si disfrutaste esta historia, suscríbete. Así seguirás descubriendo los secretos que cambiaron la historia, las máquinas que definieron el siglo y los hombres que, con valor o desesperación, desafiaron lo imposible. Cada video es una ventana al pasado, y en este canal, ese pasado nunca muere, solo vuela más alto.